Shalom, mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesús. Iniciamos el culto de los días miércoles con oración para que todo sea conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Oremos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Todos los que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. Amantísimo Dios Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque estamos aquí reunidos para elevar este culto y sabemos que todo esto es por gracia tuya, por bendición tuya, Señor. Señor, pedimos que tú estés interviniendo a cada uno de nosotros como un conjunto, como un cuerpo solo en el nombre de Jesús y seamos, Señor, enseñados por tu palabra, seamos curado, sanado, recuperado, fortalecido, Señor, en tu espíritu. Y sobre todo, Señor, munido de armamentos a fin de poder, Señor, cumplir con nuestros ministerios de amor, fructificar, Señor, que tu reino sea cada día más grande, Señor. Que este culto sea realmente un momento de comunión, un encuentro total contigo, Señor. Que tú seas todo y nosotros, Señor, seamos tu parte, Señor, que oigamos tu voz y que seamos bendecidos ricamente, Señor. Dejamos totalmente este culto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Sobre los cielos y la tierra, todos los reinos y los pueblos doblarán sus rodillas rendidos a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Por las calles, día a día en nuestras vidas, daremos nuestra alabanza, postrados a ti. Eres el Rey del universo, eres Señor y Padre eterno, y con tu amor nos has dado una razón de cantar. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo. Adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, nuestro Rey, adoramos a Cristo, nuestro Dios, adoramos a Cristo, adoramos a Cristo. Adoramos al Rey, adoramos a Cristo, adoramos al Rey, adoramos
Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Segunda de Corintios capítulo 3, los versículos 1 al 3. Segunda de Corintios, segunda carta, epístola a los Corintios, capítulo 3, los versículos 1 al 3, leemos juntos. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne de corazón. Amén. Estamos en una era de propaganda, en el sentido de que propagar, publicitar es muy importante. De tal punto es que estar mejor empaquetado, anunciado, prácticamente decide el valor de las cosas, las ideas, de las gentes, de los seres humanos nosotros mismos. Por eso nosotros de hoy, la gente que vive hoy, consideramos más importante cómo se luce, cómo está embalado, cómo está arreglado, que la misma naturaleza del ser. La idea, la persona, las cosas, la sustancia, el ser mismo no es tan importante, más bien los que describe, cómo se presenta, cómo hace sentir a la gente es más importante. Por eso, hoy por hoy la cultura es la cultura de que se esfuerza para envolvernos mejor, para mostrarnos mejor, ya sea con títulos, apariencias, riquezas, conocimientos, poderes, etcétera, etcétera. Pagamos, ponemos esfuerzo, ponemos nuestra vida para lograr esa apariencia, esa propagación, como nosotros somos mostrados al mundo. El texto de hoy justamente habla de una carta de recomendación. ¿Qué es la carta de recomendación? Es como aquellos manuales que vienen con un producto y que te representa, que te explica qué cosas son. Son esto así, y que tiene una potencia así, y que tiene el contenido así, una resistencia, una calidad. Explica todo, pero muchas veces, la carta de recomendación, es decir, lo que muestra la propagación de la cosa, cómo presenta la cosa, no siempre es fiel al mismo ser. Muchas veces es engañoso. Nos caemos en esas mentiras. Me acuerdo que una vez había comprado un libro, estaba viendo algunos libros, de repente veo muchas recomendaciones, cartas escritas por gente famosa, diciendo que este libro es tal cosa y tiene contenido así. Y compré el libro porque me convenció y comienzo a leer y me doy cuenta que no tiene nada de lo que dice. Dice totalmente otras cosas. Mis queridos hermanos, estamos en una era así y justamente hoy la Biblia, el texto de hoy, habla de la carta de recomendación, cómo se demuestra la cosa. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, y a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí habla de una carta, pero una carta poderosa. Una carta que autoriza para apresar a la gente y traer a Jerusalén. Para apresar, uno tiene el poder del poder policial y judicial. Hay que ver si realmente merece traer y también tener la autoridad suficiente como para apresar y traer.
Estamos hablando de una época donde Judá era provincia de Roma. La característica del imperio romano es la ley. No es que uno se va y trae por traer, sino tiene que haber algo que legaliza la acción. Y esa era la ley. Aquí Saulo, que es conocido más por nosotros Pablo, era un conocedor, estudioso, un profesor magnífico, un rabino magnífico de las escrituras. Las escrituras en esa época era el Antiguo Testamento. Él era admirado, él era profesor de todo, aun siendo joven, él era admirado por toda la gente. Y él de repente escucha que un tal Jesús es Cristo. Ese Cristo, ese Jesús murió en una pena, la pena peor, que es morir en la cruz. Un tipo condenado por la muerte en la cruz, y murió en la cruz. Y sus discípulos estaban diciendo que Él resucitó, que subió al cielo, y como subió al cielo va a venir. Y que Él enseñó que la gente le cree a Él y le acepta a Él como Cristo, Salvador, Señor. Entonces será salvo, tendrá su salvación y el reino eterno. Para el conocedor, para el erudito, en este caso Pablo, era una locura eso. Era una difamación, una mentira tan grande que le hizo enojar. Por eso él se va junto a la autoridad de Judá, en este caso el sumo sacerdote, aunque el sumo sacerdote le haya dado esa carta del poder para poder apresar a la gente y traer a la gente, juzgar a la gente. Pero era una carta de poder que le daba la autoridad llamada Sanedrín, que es la máxima autoridad de Judá. Por supuesto, bajo todas las leyes, el sistema legislativo le ha otorgado esa carta. Imagínense esa carta, el poder de esa carta. Mis queridos hermanos, habíamos hablado que hoy por hoy la gente vivimos para mostrar a la gente, para propagar, para mostrar nuestras cartas. ¿Qué tipo de carta queremos? ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué tanto esfuerzo de nosotros para obtener las cosas del mundo? Porque queremos tener una carta poderosa. Y cuando tenemos una carta poderosa, todo lo justifica. Inclusive la iglesia, nuestra fe, nuestra vida de la iglesia como creyente, todo justifica si nuestra carta es fuerte, nuestra carta es poderosa. Porque se muestra con más poder, con más riqueza, con más brillo. Mis queridos hermanos, la pregunta que tenemos que hacer realmente con toda la sinceridad, ¿es la carta correcta que tenemos que tener los cristianos? ¿Acaso no estamos buscando una carta como Pablo para poder tener ese poder de poder juzgar a la gente y apresar y hacer lo que tenga que hacer? Satisfacer mi ego, satisfacer mi concupiscencia. Sin embargo, hay otro tipo de carta. Hechos capítulo 18, versículo 27, dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí también habla de una carta que los hermanos le escribieron, y quien recibió la carta fue al lugar, a la región, a la ciudad, al pueblo, a Acaya, donde la gente le recibieron, y fue gran provecho para la comunidad. Se trata de Apolo. Apolo no es discípulo de Cristo. Apolo no fue discípulo de Cristo, tampoco fue apóstol de Cristo. Sin embargo, su nombre brilla en la escritura del Nuevo Testamento, porque era un hombre que conocía mucho de la Sagrada Escritura, y también de Jesús, y también de su Evangelio. Y especialmente él tenía un don de enseñar bien a la gente, conocer mucho y enseñar bien a la gente. Qué buena virtud tenía este hombre.
Sin embargo, este hombre no conocía el Espíritu Santo, dice el Nuevo Testamento. Él no conocía el Espíritu Santo. Sí, mucho conocimiento, mucha ética, mucha moralidad, mucha religiosidad, mucha calidad en su conocimiento. Sin embargo, no conocía el poder del Espíritu de Dios. Ahí se encuentra con Aquila y Priscila, la pareja, que ellos no eran hombres muy importantes, no eran maestros, no eran apóstoles, mucho menos. Pero sí conocía el poder del Espíritu, y esta pareja, estos esposos, le habla a Apolo, nada más y nada menos que un gran hombre reconocido en la iglesia, Apolo, pero tenía suficiente humildad para aprender de esta pareja. Muchas veces, mis queridos hermanos, porque nosotros queremos mostrarnos porque somos más, porque conozco mucho, porque la gente me admira, porque yo sé enseñar bien, de repente queremos estar arriba, pero no tenemos humildad para aprender de los más humildes. En este caso, Apolo aprendió la verdad del Espíritu Santo y fue gran provecho para él. Y entonces se le entró la vocación de querer ir a Acaya. Entonces los hermanos de la iglesia, en este caso la iglesia de Éfeso, le hace una carta, y esa carta él lleva y llega a ese lugar, y él es gran provecho para la comunidad. Aleluya. Mis queridos hermanos, no sabemos qué contenido habrá tenido en esa carta, pero de seguro era totalmente diferente a la carta que Saulo había recibido para ir a perseguir a los cristianos en Damasco. Esta carta era otra cosa, mis queridos hermanos. Recomendaba que este hombre es hombre de Dios, siervo fiel, un hombre que predica la palabra, un hombre que ahora conoce el poder del Espíritu. Esa es la carta, esa es otra carta de recomendación que nosotros tenemos que tener. Y Primera de Corintios capítulo 16, versículo 3 dice: y cuando hayas llegado a quienes hubiereis designado por carta, y estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Esta es una carta de Pablo. Pablo dice que escribe carta, le da carta a las manos de su confianza, para que cada uno vaya a las iglesias de la Galacia, de la región Galacia, donde él había trabajado, donde él había evangelizado. Manda a su hombre de confianza, manda a la iglesia de Corinto, para que puedan recibir las ofrendas a fin de ayudar a la iglesia Jerusalén, porque la iglesia Jerusalén estaba pasando por un problema terrible: sequía, hambre, persecuciones. Entonces Pablo en oración se da cuenta que eso se tiene que ayudar. Entonces llama atención a todas las iglesias: vamos a ayudar, vamos a ofrendar primera semana de cada mes, y eso vamos a destinar para la iglesia de Jerusalén. Y a ese fin envío a mis hermanos de confianza con mi carta recomendación. Mis queridos hermanos, estos hermanos que fueron a recibir las ofrendas no debieron ser cualquier persona de confianza, persona con fidelidad. Una carta de recomendación donde habla de la persona que es. Totalmente diferente a la carta del Saulo que había recibido del sumo sacerdote. Y otra carta, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 10, dice: si llega Timoteo, mira que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo está enviando a su discípulo Timoteo, considerado como su hijo, amado como su hijo, y le dice a los hermanos de Corintio, la iglesia de Corinto, le dice que este es igual que yo. Es un hombre que se dedica a la obra del Señor. Así es que recíbalo. Es una carta que le había dado a Timoteo. Mis queridos hermanos, ¿qué carta nosotros vamos a recibir de la gente? Los hermanos que dirán de nosotros, nuestros familiares,
Aquí los cargos de la iglesia, sea pastor, misionero, líder, diácono, presbítero, no importa qué título que tengamos, mis queridos hermanos, lo importante, ¿qué carta recibiremos? ¿Qué carta de recomendación recibiremos? Vamos a suponer que nosotros vayamos a conseguir un trabajo y te dice, tráigame una carta de recomendación de su comunidad. Entonces nuestra comunidad hace la carta dirigiendo a esa empresa donde tenga que trabajar y pone en un sobre cerrado y manda a los patrones. Supongamos en esa situación. ¿Qué gente escribirán sobre mí? Es un hombre excelente, un hombre fiel, un hombre humilde, un hombre productivo, un hombre que trae a la comunidad. O dirán un hombre terco, un hombre egoísta, un hombre perverso, un hombre que no quiere trabajar, un hombre que trae problemas. ¿Cuál será la carta que vamos a tener nosotros? Hablamos de que tenemos que levantar y iluminar la luz de Cristo, resplandecer la luz de Cristo. Sin embargo, mis queridos hermanos, si nosotros solamente tenemos la carta, aunque poderoso, pero una carta donde habla mal de nosotros, mis queridos hermanos, no tendremos fuerza. Pero el texto de hoy habla un poco más, una carta diferente, no la carta que el hombre escribe. Vamos a seguir, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 1, el texto que acabamos de leer en el versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de carta de recomendación para vosotros o recomendaciones de vosotros? Apóstol Pablo era un gran hombre de Cristo y siempre tuvo la mejor carta de la gente, inclusive de la gente que no le reconocía como apóstol. Pero sí la gente reconocía que era un hombre fiel, dedicado, de mucho conocimiento. Sin embargo, en la iglesia, en un momento dado, la gente comienza a entrar, que la misma palabra habla de aquellos judíos que entraron encubiertos, judíos encubiertos. Es decir, confesaba a creer a Jesús como su Señor y su Salvador, y estaba en la iglesia, pero su intención era totalmente otra cosa. Ellos confesaban que Jesús es su Señor, pero su fe era una fe que buscaba satisfacer su concupiscencia. Ellos querían un Jesús, querían un mensaje de bendición, pero un Señor poderoso que hacía lo que yo quiero que se haga. Señor, yo quiero que sea así. Señor, yo quiero poder así. Señor, yo quiero una carta que la gente me reconozca. Señor, yo quiero un poder, un título, una riqueza, etcétera, etcétera, todo para mí. Y Jesús tenía que ser así. El evangelio de Jesús tenía que ser así. Sin embargo, Pablo enseñaba todo lo contrario. Entonces, ellos hablaban mal de Pablo. Decía que Pablo no era apóstol, Pablo era esto, Pablo era aquello. Comenzaba a hablar de mal. Entonces Pablo le dice a los hermanos de la iglesia, a los cristianos, a nosotros, dice, ¿yo necesito acaso la recomendación, una carta de ellos? Yo necesito que la gente que está metido en su concupiscencia, en su ambición desmedida, en el pecado, y yo necesito acaso una carta de ellos. Y en el versículo 2 de 2 de Corintios capítulo 3, que es nuestro texto, dice, nuestras cartas sois vosotros. La carta de apóstol Pablo somos nosotros los creyentes fieles. Escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. En el sentido de que la gente sabe, la gente ve la carta a través de los creyentes fieles. Mi carta de recomendación no es algo escrito, sino por los hermanos conmigo. Los hermanos refleja la verdad de Cristo.
la bondad, el amor, misericordia. No solamente hablar y escribir. No esa carta lleno de sellos y lleno de cosas que no sirven para nada, sino la carta de los hermanos. Y dice en el versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne de corazón. Aleluya. Mis queridos hermanos, nosotros somos carta entre nosotros. Nosotros somos carta de Cristo, pero no es una carta que se escribe, es una carta que escribe nuestro Dios vivo. Cristo escribe en nuestros corazones y refleja en nuestra vida, en nuestro accionar, nuestro crecimiento, nuestra comunión en amor. Y somos la carta de Cristo, mis queridos hermanos. Hay la Biblia, esta Biblia es la carta de Cristo, pero la gente, nosotros llevamos esta carta, la gente no lee. La gente puede que compren y tengan la Biblia, pero no leen. Por ahí sí leen, no entienden. Pero sí tienen carta entendible que somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su carta. Miren, el amor de Cristo se practica de esta manera. La misericordia se practica de esta manera. Perdonar a los hermanos, perdonar lo imperdonable, amar lo imposible de amar. Sobre todo, defender la verdad de Cristo, de la salvación, por la cruz, por su obra y por su gracia. Y estar lleno del Espíritu de Cristo y ser su cuerpo, ser su iglesia y ser la luz que refleja realmente al mundo. Así nosotros tenemos que ser. Nosotros no somos creyentes, nosotros no tenemos la gracia de ser salvos para que seamos salvos para ir al reino de Dios y los que no van al reino de Dios se van al infierno, no para esa división. Nosotros estamos para mostrarnos al mundo, para hacer la carta de Cristo, para que la gente a través de nosotros pueda acercar a Cristo nuestro Señor. Ser coprotagonista de salvación con nuestro Señor Jesús. Aleluya. Qué honor, qué gran gloria. Por eso, mis queridos hermanos, el mensaje de hoy es muy, muy poderoso. Nos llama a desafío, nos llama a levantar, nos llama a tener esta valentía, esta fe. Seamos su carta. El Espíritu de Cristo está listo para escribir en nuestros corazones. A veces tenemos la tentación de escribir otra cosa, ¿por qué no? Pero mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús, rechacemos nuestra concupiscencia. Pongamos humildemente en nuestros corazones para que el Señor vaya escribiendo, vaya mostrando a través de nosotros su reino y su gloria. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias, Señor, por tu mensaje y por tu luz. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este desafío que sentimos, Señor. Esta gracia, tú nos pusiste en el lugar donde nosotros podamos ser nada más, nada menos que tu carta, Señor. Muchas gracias, Señor. Sabemos que esto se hará, Señor, en tu nombre y con tu poder. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Te glorificamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con otra alabanza.
Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Juntos somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Y tú estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Y tú estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Vivo estás sin gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Tú eres Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces vamos a terminar el culto de hoy, como siempre, así lo hacemos los cultos de los días miércoles, con oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.